Bueno, para el vídeo de los nervios deberíamos explicar en sentido funcional, que es de más distal a más proximal, pero para que sea más fácil ver las ramas de los nervios y tal, vamos a explicarlo de más proximal a más distal. En primer lugar nos encontramos el ganglio del trigémino o ganglio semilunar o de Gasser. Los somos de estas neuronas son sensitivas y sus axones son prolongaciones periféricas y centrales. Las periféricas serían las ramas del trigémino, que serían el oftálmico, el maxilar y el mandibular. Vamos a empezar con el análisis de las tres ramas del trigémino. En primer lugar nos encontramos el nervio oftálmico, que es la primera rama, que pasaría por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. De este nervio oftálmico salen varias ramas. En primer lugar encontramos el nervio frontal, que tiene a su vez varias ramas. Serían el nervio supraorbitario, que pasa por la escotadura o foramen supraorbitario y tiene su ramo medial y lateral, que también se ven en la superficie. Aparte de este nervio supraorbitario, tenemos el nervio supratroclear, que pasaría por la escotadura o foramen frontal. Estos dos nervios se unen entre sí y, como ya sabemos, forman el frontal. Otro nervio que saldría del oftálmico sería el nervio lagrimal. Un tercer nervio que saldría de este sería el nervio nasociliar. Y de este también salen varias ramas, como el nervio infratroclear, el nervio etmoidal anterior, que atravesaría el foramen etmoidal anterior y al que se incorpora un ramo nasal externo y ramos nasales internos. Vale, el nervio etmoidal anterior pasaría a un plano más profundo por el foramen etmoidal anterior, que si recordamos en sentido funcional sería el contrario que la arteria. Sería desde la cavidad nasal, pasaría por el foramen etmoidal anterior, pasaría a la cavidad orbitaria y de ahí pasaría ya al nervio oftálmico. Aquí podemos ver el nervio etmoidal anterior y a él se incorpora un ramo nasal externo y ramos nasales internos, y a su vez confluyen en ramos nasales laterales y ramos nasales mediales. También, además del nervio etmoidal anterior, tenemos el nervio etmoidal posterior, que atraviesa el foramen etmoidal posterior. Y esto tenemos que preguntarle a Aníbal y asegurarnos de que se ve en Velorcio, porque nosotros no nos lo señalaron, pero le queremos preguntar. Vale, la segunda rama del trigémino sería el nervio maxilar, que pasa por el foramen redondo mayor. De este nervio maxilar salen el nervio cigomático, que pasa por el foramen cigomático orbitario. Vale, y de este nervio cigomático tenemos el ramo cigomático facial, que pasa por el foramen cigomático facial, y el ramo cigomático temporal, que pasa por el foramen cigomático temporal. Estos dos ramos se unen en el interior del hueso cigomático para formar el hueso cigomático en sí. Que esto no lo tenemos muy claro porque no sabemos cuál es concretamente el cigomático ni cómo se une y se lo tenemos que preguntar a Aníbal. Vale, además de este nervio cigomático salen un nervio infraorbitario. El nervio infraorbitario pasa lo mismo en sentido funcional, es decir, al contrario de la arteria encontraríamos el foramen infraorbitario, que delimita un conducto infraorbitario mediante un surco infraorbitario, y por último tenemos la fisura orbitaria inferior, que es la que se encuentra en la cavidad orbitaria. Vale, en el conducto infraorbitario se reciben también ramos alveolares superiores anteriores y ramos alveolares superiores medios. Vale. Los ramos alveolares superiores posteriores, que salen de este infraorbitario. También encontramos como ramos de este nervio maxilar los ramos nasales posteriores superiores laterales, los superiores laterales, que serían en esta lámina, y los ramos nasales posteriores superiores mediales.
Vale, además encontramos el nervio nasopalatino, que al igual que la arteria se va al foramen incisivo. Encontramos también, aunque no se ven en Velorcio, los ramos nasales posteriores e inferiores. También tenemos el nervio palatino mayor, que se dirige al foramen palatino mayor y por tanto el conducto palatino mayor. También tenemos los nervios palatinos menores, que se dirigen a los forámenes palatinos menores y a los conductos palatinos menores. Por último, la tercera rama del trigémino sería el nervio mandibular, que pasa por el foramen oval. De este nervio mandibular salen el nervio bucal, que se dirige junto a la arteria de su mismo nombre, el nervio lingual, el nervio alveolar inferior, que se dirige al foramen mandibular, delimitando el conducto dentario inferior y llegando al foramen mentoniano. Vale. El nervio auriculotemporal también podemos observarlo en un plano más superficial. Y por último vamos a decir otros nervios que captan sensibilidad somática superficial de la cabeza y el cuello. Encontramos el nervio occipital menor, nervio auricular mayor, nervio transverso del cuello o cervical transverso, nervios supraclaviculares mediales, intermedios y laterales o supraacromiales. Y por último encontramos el nervio occipital mayor o de Arnold. Y para recordar también tenemos el tercer occipital.